6 de la mañana con 50 minutos, iniciamos ya con la primera entrevista y si tenemos que hablar acerca de este receso legislativo que ya se dictó mediante un comunicado. Vamos a darle la cordial bienvenida ya a nuestro invitado que está vía Zoom, al diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes, con quien siempre es un gusto conversar. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Kelly, un gusto igualmente estar presentes en su programa y muy buenos días a todos. Diputado, la historia se vuelve a repetir. La gestión anterior también había una lucha interna en la Asamblea por ese receso legislativo. Sin embargo, se va a ingresar de manera obligatoria y esto mediante un comunicado. Lastimosamente se confirma lo que veníamos advirtiendo. Esa estrategia de Choquehuanca, de Luis Arce Catacora, de evitar todo tipo de tratamiento de leyes en la Asamblea Legislativa y avanzar en una lógica de simplemente hacerse a un lado y que las cosas fluyan por decreto. Ahora el presupuesto general del Estado, por supuesto que va a entrar en vigencia seguramente el día 2 de enero. Obviamente no tendrían que entrar en vigencia esas disposiciones adicionales, transitorias, únicas, etcétera, de contrabando, porque solamente se aprueba el gasto público, el presupuesto de gasto, y en ese sentido el gobierno nuevamente demuestra autoritarismo, debilidad, porque ya no tienen bancada y se están jugando la desinstitucionalización del Estado con miras al 2025. El presupuesto general del Estado no ha sido tratado en la Asamblea Legislativa, la ley de escaños no ha sido tratada en la Asamblea Legislativa y es algo fundamental para tener una elección el próximo año. Si no tenemos el tratamiento de la ley de escaños los primeros días de enero, significa que esté en riesgo la elección del 2025. Obviamente, el padrón electoral que está en juego, por supuesto, desde el día 1. Entonces, tenemos a un arcismo disminuido que lo único que busca es la chicana y pasar por encima de la Asamblea Legislativa. Ellos hoy no podrían conseguir esos créditos que estaban buscando, que son alrededor de 4.500 millones de dólares, porque no han pasado por la Asamblea. Y ningún organismo multilateral le va a prestar a este gobierno porque no ha pasado por la Asamblea ningún crédito. Entonces, estamos en un juego absolutamente político, ya con miras a una campaña electoral, y que es lamentable porque ha dejado sabor a nada prácticamente dentro de la labor legislativa del propio nuevo presidente de la Cámara. El señor Omar Yujra es igual o más incapaz de llevar adelante la gestión como fue el anterior y los anteriores presidentes de la Cámara. Ha mencionado varios temas que deberían ser tratados dentro de la Asamblea Legislativa, entre ellos el presupuesto general del Estado 2025. Ha mencionado que a mediados de enero es que va a entrar en vigencia. ¿Esto quiere decir que va a ser aprobado este presupuesto por un decreto? Así es, ya no vamos a tener la capacidad de tratarlo en la Asamblea Legislativa. Desde el día 2 de enero entra en vigencia el nuevo presupuesto, pero aquí hay que ser claros, no entran en vigencia los artículos de contrabando, no entra en vigencia la ley financiera, entra en vigencia el presupuesto, el gasto, lo que se tiene que gastar como Estado para que funcione. El resto no está vigente. Esos créditos que intentaban aprobar sin pasar por la Asamblea Legislativa con ese permiso ridículo para que no haya un tratamiento en la Asamblea Legislativa tampoco ingresa. Por lo tanto, acá está más que claro que los organismos multilaterales, bilaterales que le prestarían plata a este gobierno, le van a decir, el momento que ellos pidan, vayan a su Asamblea Legislativa a ver si les aprueban o no les aprueban esos créditos. Ahora, ¿por qué no se ha llamado a sesión, diputado? ¿Esto por los actos bochornosos que se han vivido en diferentes oportunidades o por la falta de voluntad que tiene el vicepresidente o el alarcista? No se ha llamado a sesiones por la falta de respaldo del arcismo. Luis Arce Catacora, el 2020, inicia con una bancada de 50+1, podríamos decir, en la Asamblea Legislativa. Hoy no tiene más que un puñado de grupos y un puñado de diputados, que no son absolutamente nada, no tienen mayoría, no tienen respaldo. Ya no tienen la capacidad de generar consensos porque no hay credibilidad. Entonces ellos no convocan a sesiones porque saben que no van a tener el apoyo masivo, no van a tener el apoyo de la mayoría simple
Y en ese sentido, cada sesión que vayan van a ser rechazados por cualquiera de los temas. ¿Qué es lo grave acá? Que tampoco se esfuerzan por tener acuerdos, por respetar la palabra y tratar de avanzar. Ellos creen que la Asamblea Legislativa hoy es un adorno. Hoy es un adorno que les perjudica en sus ambiciones autoritarias. Entonces, por eso, este presidente, que lo que debía haber hecho era convocar a los jefes de bancada, tratar de limar asperezas y comprometerse a cumplir para sacar adelante una agenda legislativa, no lo ha hecho. Eso significa que no tienen ellos la voluntad política y no tienen los números. Hoy el arcismo es minoría en el país, es minoría en la Asamblea Legislativa y por eso no les queda otra que gobernar con los autoprorrogados. Diputado, dentro del comunicado que se ha sacado indicando que se va a llevar a cabo, se va a ingresar, mejor dicho, a este receso legislativo, hablaba acerca de unas listas para la conformación de comisiones. Decía que hay la lista del MAS y PCP, pero faltaba de Comunidad Ciudadana y de Creemos. En este caso, ¿eso es cierto? En parte de la bancada de Comunidad Ciudadana, ¿no ha habido una lista que ha sido presentada? Cada receso que se estipula dentro del reglamento de la Cámara, los partidos que conforman la Asamblea tienen que mandar una lista de un grupo pequeño de parlamentarios que sesionarían en caso de emergencia. Nosotros, por supuesto, que no hemos mandado la lista porque no se ha cumplido con las labores que se tenían que hacer. Es decir, no hemos tratado el presupuesto, no ha habido el tratamiento de la ley de escaños. Teníamos tiempo, por lo menos hasta esta semana, hasta el viernes o lunes de la otra semana, para seguir tratando convocar a sesiones de la Asamblea. Por lo tanto, no era una prioridad mandar esas listas. Las listas se tienen que mandar cuando ya se haya concluido con la labor legislativa. La labor legislativa no se ha concluido y ya el Movimiento al Socialismo ya tiene su lista de descanso. Entonces, por supuesto que nosotros no hemos mandado y no mandaríamos una lista de receso porque no podemos estar en receso desde este momento. Ahora, pese a ello, se va a ingresar a este receso legislativo a través de este comunicado, indicando que es a raíz de lo que marca la Constitución Política del Estado. Y eso es que quisiera ingresar, diputado, por favor. ¿Qué dice la Constitución sobre este receso? ¿Se puede ingresar de manera obligatoria? La Constitución manda que tiene que haber un receso o dos recesos en realidad en el año, en la legislatura, a medio año y a fin de año. Sin embargo, lo contradictorio aquí es que el Movimiento al Socialismo, cuando quiere, respeta la Constitución y cuando no le da la gana, pasa por encima de ella. La Constitución no dice en ningún lugar que tiene que haber autoprorrogados. Y estamos viviendo la peor de las calamidades de la justicia con una elección judicial que ha pasado el fin de semana que no tiene nada que ver con la Constitución. Es más, es una violación flagrante de la Constitución Política del Estado lo que ha pasado el día sábado. Entonces, acá no es más que un discurso político de David Choquehuanca. La Constitución para ellos es como una servilleta, la utilizan cuando quieren y la ensucian todo el tiempo. Entonces, realmente lo que estamos viendo y que tiene que quedar en evidencia de la ciudadanía del pueblo boliviano es que el Movimiento al Socialismo utiliza, reinterpreta las leyes, la Constitución como les da la gana, solamente con fines políticos para llevar adelante esta desastrosa gestión del Ejecutivo y de David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea. Ahora, sabemos que la labor de estas comisiones, por ejemplo, que hayan sido conformadas, si es que eso hubiese pasado, el trabajo respectivo es poder trabajar en ese receso, dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué sucede? Ya que no hay comisiones, se va a ingresar al receso legislativo, ¿qué va a pasar con esos temas que deberían ser tratados durante este tiempo? Esa es una confusión también que el Movimiento al Socialismo trata de generar en la población. Esa comisión de receso no es que va a quedarse trabajando durante el receso. No, solamente trabajaría si es que hubiera una convocatoria de excesiva urgencia. Algún problema nacional que tenga que ser tratado de inmediato por esa comisión. Lo cual nunca sucede. Todos estos años no hemos tenido un problema extraordinario que convoque a esa sesión a trabajar. Es una mera formalidad.
una formalidad que nunca se utiliza o que en este caso no se ha utilizado en estos 4 años, seguramente no va a pasar tampoco este fin de año. Entonces, realmente es solamente la formalidad del cambio de temporada, por así decirlo, en el tratamiento de la Asamblea Legislativa y en la agenda legislativa. ¿Cuáles llegarían a ser esas consecuencias posteriores a raíz de lo que sucede actualmente tras este receso legislativo y no ser tratados los temas que deberían ser tratados durante la gestión? Lo fundamental es que el presupuesto general del Estado, que va a entrar en vigencia el día 2 de enero, pues simplemente es un presupuesto que no tiene consensos de la gente y que demuestra la intención del gobierno, seguir dilapidando lo que ya no tenemos, porque cuentan además con préstamos externos e internos que no existen en este momento. Primero. Segundo, que ellos ya no tienen la capacidad de generar acuerdos, que son minoría, y al ser minoría no tienen la posibilidad hoy de llevar una gestión responsable del Ejecutivo en coordinación con el Legislativo. Y lo más importante, el próximo año es un año electoral. Sin la ley de escaños no podemos llevar adelante la elección nacional. ¿Cuál es el criterio del Ejecutivo para sabotear eso? ¿Nos van a hacer lo mismo que con la elección judicial? ¿Dilatar los procesos, que no haya el tratamiento para que no haya una elección nacional? Eso es lo que venimos denunciando desde el año pasado. Está en marcha hoy un fraude con el sabotaje a la agenda legislativa para que luego digan: no tenemos tiempo de tratar la ley de escaños, por lo tanto la elección nacional ya no es en agosto, será en diciembre y después en agosto del próximo año. Eso es lo que busca Luis Arce Catacora, porque no tiene un ápice de legitimidad y porque no tiene capacidad hoy de generar acuerdos. ¿Estaría pasando entonces lo mismo como los magistrados autoprorrogados, si es que pasaría lo mismo en la siguiente gestión y no se trata esta ley de escaños? Exactamente, Kerin, pero justamente con la motivación intencional del sabotaje. ¿Quiénes han buscado que existan autoprorrogados? ¿Quiénes le pusieron estas acciones de amparo a la elección que ya estaba acordada? Hoy va a pasar lo mismo si es que la ciudadanía y la oposición no se ponen en sintonía de una vez por todas para exigirle a este gobierno que trabaje, y que no podemos tolerarle un solo día a Luis Arce Catacora como autoprorrogado. Él intenta autoprorrogarse de la misma forma que estos otros autoprorrogados, y claramente eso sería letal para la democracia y no se lo podemos permitir. Ahora la oposición ya está trabajando para obviamente frenar esta situación que se vive por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto que tiene que haber una coordinación, por supuesto que tiene que ya no solamente pasar por el plano del legislativo, tiene que pasar por la coordinación con la ciudadanía, con los sectores y en defensa de la democracia, porque lo que está en riesgo hoy es la democracia. Si no hay certeza del día de las elecciones, significa que no hay certeza sobre los equilibrios y poderes de la democracia, y están en riesgo todos. Por lo tanto, ya no es solo una labor del legislativo o de la oposición, es una labor de todos los bolivianos, que no le podemos permitir a Luis Arce Catacora un solo segundo de autoprórroga. Diputado, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Kelly, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un gusto.